Hola, bienvenidos a este nuevo Polimedia donde, con el título de Ciberataques, su prehistoria, vamos a ver cómo, aunque la cibernética, aunque la informática sea algo moderno, esto realmente se puede decir que siempre ha estado ahí. Y de hecho abrimos con una frase de alguien que no conoció nada de todo esto, como es Tito Livio, que nos decía: ningún crimen tiene fundamentos razonables. Vamos a ver dos breves objetivos en este vídeo. El primero va a ser identificar cuál es el primer precedente de los ciberataques. Evidentemente, si nos ponemos de una forma muy laxa, habrá muchos más, pero ahora veréis el por qué he identificado este como el primero. Y ya puestos, hablaremos de los ciberataques en sí y cuál es el primer ciberataque, identificar el primer ciberataque que los historiadores de la informática han definido como el original, el padre de todo esto. Para ello veremos un simple listado de contenidos donde hablamos del primer ciberataque, de cuál es ese primer ciberataque en el espacio y cerramos con un breve apartado de conclusiones. Bueno, como os decía, el primer ciberataque, que no es ciberataque, pero se puede categorizar como el precedente de, lo situamos en 1873. Y diréis, hombre, si tenemos en cuenta que violar una contraseña lo podemos considerar un precedente, esto ya pasaba en tiempos no de los romanos, ni siquiera de los griegos, sino también de los sumerios. Es decir, coges a alguien, lo estrangulas, dime cuál es la contraseña de acceso al campamento, te lo dan y te haces pasar por el otro. O el famoso caballo de Troya, que tiene la herencia de nuestros troyanos actuales. Pero digamos que los sabios de la materia han definido que el primer antecedente serio de lo que es un ciberataque lo sitúan en Francia en 1873. ¿Qué sucedió? Bueno, os hago un adelanto de lo que no sucedió. No sucedió nada de efectos legales. Los ciberdelincuentes, por llamarlos de alguna manera, quedaron impunes, entre otras cosas porque esto no estaba legislado. Entonces no había normativa que les permitiera a los jueces condenarles. ¿Qué sucedió? Bueno, el objetivo del ciberataque fue el Sistema Nacional de Telégrafo de Francia, cuyo uso se reservaba para el gobierno y, bueno, pasaba toda la información por ese uso, por ese telégrafo. ¿Y quiénes fueron los actores? Los autores fueron dos hermanos, François y Joseph Blanc, que eran además banqueros. Qué raro que los primeros ladrones fueran banqueros, ¿verdad? Pero no actuaban solos, tenían además un cómplice. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué sucedía todo aquí? Bueno, pues los hermanos Blanc, como banqueros, jugaban en un mercado económico cambiante y tener información era tener poder. Cuando antes tuvieran información, antes podían comprar acciones, recordáis, información preferente y todo esto. Por lo tanto, hicieron trampa en el solitario para que a ellos les llegara la información antes que los demás. ¿Qué pasaba? Pues hicieron que su cómplice frenara la información del resto. A ellos les llegaba antes y por lo tanto ellos podían usar ese precursor de lo que hoy conocemos como man in the middle, que ahora definiremos. Por lo tanto, pues se define como ese primer precedente del ciberataque. Yo ahora os reto a que busquéis otros ataques históricos y estoy seguro que los encontraréis incluso anteriores a este que os estoy diciendo, que yo marco aquí, porque es el que la academia marca como el germinal, aunque yo creo que los podemos encontrar anteriores. Bien. He hablado del man in the middle. Bueno, pues este primer ataque fue un ataque, como os decía, de tipo pues, hombre en el medio, ¿no? ¿Cuándo se da este ataque? Se produce cuando un ciberdelincuente interviene en una comunicación, una transferencia de datos entre dos partes. A simple vista parece que no pasa nada, que es un intercambio de información normal, pero en realidad hay alguien que está a la escucha, que está capturando o modificando la información intercambiada. En este caso la modificación era mínima porque simplemente se trataba de un retraso. Es decir, un momento, antes de seguir lo desvío a los hermanos Blanc y después ya puede continuar para los demás. Bien, ¿y en el ciberespacio? Bueno, pues en cuanto a los ciberataques producidos dentro del ciberespacio, los estudios aquí sí que coinciden. El primero ocurrió el 2 de noviembre de 1988 en Estados Unidos. Fue mundialmente conocido como el Wilson & Morris y está considerado pues, como el primer malware autorreplicable de la historia. Aquí os hago una recomendación y es que entréis a buscar esta guía, la guía ciberataques del INCIBE. Hay muchas guías más interesantes. Un reto que os pongo es que busquéis más guías interesantes dentro del INCIBE. Pero aun buscando dentro del INCIBE y buscando en todo el ciberespacio, veréis como no hay un acuerdo donde se produce el primer ciberataque en España. Entre otras cosas porque el primer servidor sí que aparece en 1993, esto lo sabemos,
pero no sabemos con certeza, porque no hay registros que se puedan contrastar pormenorizadamente dónde se produce ese ataque en España. Os hago una postilla, es decir, fijaros que el primer ciberataque definido en el mundo es un 2 de noviembre. El 2 de noviembre en Estados Unidos es un día muy especial. Bueno, rastread por internet qué implicación tiene el 2 de noviembre, por qué las elecciones se ponen siempre el primer lunes no festivo del mes de noviembre, etcétera, etcétera, etcétera. Esto os lo dejo en el aire. Y cerramos con unas breves conclusiones. Primero recordar que el primer precedente de los ciberataques se dio en 1873 en Francia, mediante la intercepción de una comunicación telegráfica, lo que se podría equiparar a nuestros conocidos ataques hoy en día de man in the middle. Y en cuanto al mundo moderno, por decirlo de alguna manera, en cuanto al mundo donde ya Internet es una realidad, o casi una realidad, o por lo menos algo que ya está ahí, o por lo menos que la informática ya estaba asumida como algo del día a día, en este mundo el primer ciberataque se da en 1988 en Estados Unidos y es el conocido gusano de Morris. Y eso es todo, muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.